Hijo mío, hija mía, quiero que te sientes un momento, que apagues el ruido de afuera y me permitas hablarte como pocas veces me has escuchado. No vengo a recordarte tus errores, no vengo a señalarte con el dedo, vengo a mostrarte algo que has cargado sin saberlo, que en los momentos donde creíste estar completamente solo, yo estaba moviendo cosas que tus ojos no podían ver. Hoy voy a abrirte 5 escenas de tu propia historia, 5 momentos donde intervine en silencio, sin anunciarme, sin pedir aplausos, simplemente porque te amo más de lo que jamás podrás comprender. Durante mucho tiempo pensaste que la vida simplemente te ocurría, que las puertas se abrían o se cerraban por azar, que las personas llegaban o se iban por casualidad, que los silencios eran vacío y que las esperas eran castigo. Pero hoy, hijo mío, hija mía, quiero enseñarte a leer tu propia historia con otros ojos, porque detrás de cada capítulo que no entendiste, había una mano que nunca soltó la tuya. Hubo un momento en que tocaste una puerta con toda tu esperanza puesta en ella. Preparaste tu corazón para lo que vendría del otro lado. Imaginaste el resultado, construiste expectativas, incluso empezaste a hacer planes sobre lo que todavía no tenías. Y entonces, sin explicación, esa puerta permaneció cerrada. No hubo respuesta, no hubo señal, solo silencio. Sentiste que el cielo te ignoraba justo cuando más necesitabas que te escuchara. Pensaste que habías hecho algo mal, que quizás no merecías lo que pedías, que tu fe no había sido suficiente. Pero, hijo mío, hija mía, esa puerta cerrada no fue abandono, fue protección disfrazada de silencio. Yo veía lo que había del otro lado de esa puerta y tú no. Veía la carga que te hubiera quebrado, el compromiso que te hubiera atado a algo que no era para ti, la relación que hubiera drenado tu identidad, el trabajo que hubiera consumido tu paz. No cerré esa puerta para negarte algo bueno. La cerré para que no entraras a un lugar que llevaba tu nombre escrito por el enemigo, no por mí. Cada vez que sentiste el peso de una puerta cerrada, en realidad estabas sintiendo el peso de mi mano deteniéndote a tiempo. Hubo alguien que estuvo cerca de ti, alguien que parecía importante, alguien a quien te costó soltar. Tal vez fue una amistad, tal vez fue algo más profundo. Te acostumbraste a su presencia, a su voz, a la manera en que llenaba ciertos espacios vacíos dentro de ti. Y un día, sin que lo esperaras, esa persona se distanció. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las palabras perdieron calidez y finalmente el silencio ocupó el lugar donde antes había conexión. Lloraste esa pérdida como si algo dentro de ti se hubiera roto para siempre. Hijo mío, hija mía, yo permití esa distancia porque vi lo que esa cercanía te estaba costando en secreto. Vi cómo poco a poco dejabas de escuchar mi voz para escuchar la suya. Vi cómo tu identidad comenzaba a depender de su aprobación en lugar de la mía. No te alejé de esa persona porque no valiera nada, sino porque tu alma necesitaba respirar sin esa dependencia. Lo que sentiste como abandono fue en realidad un espacio que abrí para que volvieras a encontrarte a ti mismo, a ti misma y a mí en el proceso. Hubo una temporada en la que tu cuerpo o tu mente simplemente dijeron basta. Quizás fue una enfermedad, quizás fue un agotamiento que no podías explicar con palabras. Quizás fue una tristeza que te obligó a detenerte cuando todo en tu vida exigía que siguieras avanzando a toda velocidad. Te sentiste culpable por no poder rendir como antes. Te sentiste débil por necesitar descansar. Pero hijo mío, hija mía, ese cansancio no fue una falla tuya. Fue una alarma que yo permití sonar
para salvarte de un camino que te llevaba directo al colapso. Ibas corriendo hacia un precipicio disfrazado de éxito. Ibas construyendo una vida sobre cimientos de exigencia y comparación que tarde o temprano se habrían derrumbado con más fuerza. Así que detuve tu cuerpo para salvar tu alma. Te obligué a mirar hacia adentro cuando todo afuera gritaba que siguieras corriendo. Ese descanso forzado no fue castigo. Fue el único lenguaje que tu corazón, tan ocupado, todavía podía escuchar. Hubo noches en las que oraste y sentiste que tus palabras se perdían en el vacío. Buscaste una señal, una respuesta, algo que te confirmara que yo seguía ahí, y solo encontraste silencio. Empezaste a preguntarte si te había dejado de escuchar, si te había abandonado, si tu fe ya no significaba nada para mí. Ese silencio te dolió más que cualquier tormenta, porque el dolor con respuesta se puede sobrellevar, pero el dolor sin respuesta se siente como abandono. Hijo mío, hija mía, ese silencio nunca fue ausencia. Fue el espacio donde yo trabajaba cosas demasiado grandes para explicarte con palabras todavía. Hay procesos que no se anuncian, se gestan. Hay respuestas que no llegan en forma de voz, sino en forma de tiempo. Mientras tú sentías el vacío, yo estaba ordenando circunstancias, moviendo corazones, cerrando y abriendo caminos que necesitabas para el capítulo que venía. Mi silencio nunca significó indiferencia. Significó que algo demasiado importante estaba en construcción. Hubo una versión de ti que tuvo que morir para que la versión que hoy eres pudiera nacer. Esa persona que eras antes de la crisis, antes de la pérdida, antes de la pregunta incómoda que te cambió por dentro, esa persona tenía que soltarse. Y eso dolió, porque perder una parte de uno mismo, aunque sea una parte que ya no servía, siempre duele. Lloraste identidades, sueños, formas de pensar que un día creíste que eran tu esencia y descubriste que en realidad eran solo una etapa. Hijo mío, hija mía, yo permití esa muerte simbólica porque no puedo llenar con algo nuevo lo que sigue aferrado a lo viejo. Cada pérdida de identidad que sentiste como una crisis fue en realidad una poda necesaria. No te quité quién eras para dejarte vacío. Te quité quién eras para hacer espacio a quien realmente estoy formando. Y esa persona, la que hoy está escuchando estas palabras, ya lleva dentro las huellas de todo lo que tuvo que soltar para poder sostenerse de pie. Hubo un momento en tu vida en que necesitabas algo con urgencia y no sabías cómo iba a llegar. Tal vez fue dinero para cubrir una necesidad que te quitaba el sueño. Tal vez fue una palabra de aliento justo en el instante en que estabas a punto de rendirte. Tal vez fue una oportunidad que apareció sin que la buscaras. Cuando llegó, la llamaste suerte, la llamaste casualidad. Le diste crédito al momento, a la persona, a la circunstancia, pero rara vez pensaste en mí como el origen de esa provisión. Hijo mío, hija mía, yo no siempre respondo con truenos ni con milagros que se puedan fotografiar. La mayoría de las veces respondo disfrazado de normalidad. Un mensaje que llega en el momento exacto, una persona que se cruza en tu camino sin que nada lo hiciera predecible. Una puerta que se abre justo cuando ibas a cerrar todas las esperanzas. Cada una de esas coincidencias que archivaste como suerte fue en realidad mi mano moviendo piezas detrás del telón para que no te faltara lo que necesitabas. No busco aplausos por proveer. Busco que aprendas a reconocer mi huella incluso cuando parece invisible. ¿Recuerdas alguna noche en la que despertaste de golpe, con el pecho agitado, sin poder explicar exactamente por qué ese sueño te había dejado tan inquieto? No eran solo imágenes al azar.
Algo en tu interior sabía que ese sueño significaba más de lo que tu mente racional quería admitir. Intentaste volver a dormir, intentaste olvidarlo, pero la sensación se quedó contigo durante días, como un eco que no terminaba de apagarse. Hijo mío, hija mía, en esos sueños te hablé de maneras que tu mente despierta no habría aceptado con tanta facilidad. Te mostré advertencias, te mostré caminos que debías evitar, te mostré también promesas de lo que vendría si permanecías fiel. No todos los sueños vienen de mí, pero algunos sí, y tú lo supiste en el fondo, aunque decidieras racionalizarlo. Esa inquietud que sentiste al despertar no era ansiedad sin sentido. Era tu espíritu reconociendo mi voz en el único momento del día en que tu mente estaba lo suficientemente quieta para escucharla con claridad. Hubo alguien que te dijo algo que te dolió profundamente. Tal vez fue una crítica que sentiste injusta, tal vez fue una verdad incómoda que preferías no escuchar, tal vez fue un comentario que te hizo cuestionar decisiones que ya habías tomado. Te sentiste atacado, incomprendido, incluso traicionado por quien pensabas que debía apoyarte sin condiciones. Cargaste esa herida durante mucho tiempo, repitiendo la conversación en tu mente una y otra vez, buscando defenderte de algo que ya había pasado. Hijo mío, hija mía, no todo lo que duele viene para destruirte. Algunas palabras duras, aunque incómodas, fueron permitidas para corregir un camino que tú no querías ver por ti mismo, por ti misma. No confundas la incomodidad con el ataque. A veces uso voces humanas, imperfectas y torpes en su manera de expresarse, para entregarte una verdad que tu orgullo no habría aceptado si viniera envuelta en suavidad. Eso no significa que toda crítica venga de mí, pero cuando algo duro te hace reflexionar y te acerca a un cambio necesario, ahí es donde mi mano estuvo obrando, incluso a través de labios que no lo sabían. Invertiste tiempo, energía y esperanza en algo que finalmente no funcionó. Tal vez fue un negocio, tal vez fue un proyecto personal, tal vez fue un plan que habías construido con tanto cuidado que su fracaso te dejó sintiéndote inútil, atrasado, como si hubieras perdido años de tu vida en algo que no valió la pena. Te preguntaste qué habías hecho mal, por qué se te negó el éxito que otros parecían alcanzar con menos esfuerzo. Hijo mío, hija mía, ese fracaso no midió tu valor ni tu capacidad. Yo vi el camino que ese éxito te habría llevado a recorrer, y en ese camino había trampas que tu corazón, en ese momento, no estaba preparado para enfrentar. A veces cierro un proyecto no porque no seas capaz, sino porque ese no era el vehículo correcto para tu destino. Lo que llamaste fracaso fue en realidad una redirección. Estaba salvándote de construir tu identidad sobre algo que tarde o temprano se habría derrumbado con consecuencias mucho más profundas que las que enfrentaste entonces. Hubo temporadas en las que te sentiste completamente solo, incluso rodeado de gente. Ibas a lugares llenos de personas y volvías a casa sintiendo el mismo vacío. Buscabas compañía y aunque la encontrabas, algo dentro de ti seguía sintiéndose desconectado, incomprendido, distante. Esa soledad te dolió de una manera distinta a cualquier otra herida, porque no había un culpable claro a quien señalar. Simplemente era un peso silencioso que cargabas todos los días. Hijo mío, hija mía, permití esa soledad no para castigarte, sino porque en el ruido de la compañía constante habías dejado de escucharme. Necesitabas espacio vacío para que mi voz volviera a tener lugar en tu vida. Cada noche silenciosa que pasaste preguntándote por qué te sentías tan solo, fue en realidad una invitación abierta para que te acercaras a mí sin las distracciones que normalmente llenaban ese espacio. La soledad no fue abandono de mi parte,
Fue el escenario que preparé para que pudieras finalmente escucharme sin interferencias. Oraste por algo con toda la fe que tenías. Pediste, insististe, incluso lloraste pidiendo una respuesta clara. Los días pasaron, luego las semanas, luego los meses, y esa oración pareció quedar suspendida en el aire sin ningún tipo de contestación. Empezaste a dudar si realmente te escuchaba, si acaso tu petición era demasiado pequeña o demasiado grande, si tal vez ya te habías equivocado de camino y por eso el cielo permanecía en silencio ante tu súplica. Hijo mío, hija mía, ninguna oración tuya cayó en el vacío. Cada una de ellas la recibí en el instante exacto en que salió de tu corazón, y desde ese momento empecé a mover las circunstancias necesarias para responderte. Lo que tú experimentaste como demora, yo lo experimenté como preparación cuidadosa, porque hay respuestas que no pueden llegar antes de que ciertas condiciones estén listas, antes de que ciertas personas estén en su lugar, antes de que tú mismo, tú misma, estés preparado o preparada para recibir lo que pediste. El silencio que interpretaste como ausencia fue en realidad el sonido de una respuesta en construcción. Hubo una verdad que intenté mostrarte varias veces y que tú, por miedo, por costumbre o por simple distracción, decidiste ignorar una y otra vez. Apareció en una conversación, luego en un pensamiento repentino, luego en una circunstancia que se parecía sospechosamente a la anterior. Cada vez la dejaste pasar, convenciéndote de que era coincidencia, de que no era el momento, de que ya lo resolverías después. Y sin embargo, esa misma señal siguió apareciendo con paciencia sin cansarse de insistir. Hijo mío, hija mía, no me rendí contigo ni una sola vez, aunque ignoraras la misma verdad varias veces seguidas. Mi paciencia no tiene el límite que tiene la paciencia humana. Seguí repitiendo esa señal de formas distintas, con personas distintas, en momentos distintos, porque sabía que tarde o temprano tu corazón estaría listo para recibirla sin resistencia. Lo que interpretaste como terquedad tuya, yo lo viví como amor persistente de mi parte, dispuesto a insistir las veces que fueran necesarias hasta que finalmente pudieras escuchar lo que intentaba mostrarte desde el principio. Hijo mío, hija mía, hoy te he mostrado 5 momentos donde mi mano estuvo presente, aunque tú no la vieras. No para que sientas culpa por no haberlo entendido antes, sino para que a partir de hoy empieces a mirar tu historia completa con otros ojos. Cada puerta cerrada, cada persona que se fue, cada cansancio que te detuvo, cada silencio que dolió, cada versión de ti que tuviste que soltar, todo tenía un propósito que apenas ahora empiezas a comprender. No estás solo. No has estado solo ni un solo día de tu vida, aunque el sentimiento de soledad haya sido real y válido. Mi presencia no siempre se siente como compañía cercana. A veces se siente como protección silenciosa, como una mano que reordena lo que tú no podías ver. Hoy te invito a confiar de nuevo, no porque todo tenga una respuesta inmediata, sino porque ya tienes evidencia de que nunca te he soltado. Escribe amén si sientes que esta palabra llegó justo a tiempo para ti y comparte este mensaje con alguien que también necesita recordar que nunca ha caminado solo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y seguiré interviniendo en silencio cada vez que sea necesario porque tú eres mío y nunca dejaré de cuidarte.